hablaba Analía de que no nos desconcentremos, decía la palabra, ¿no? Nos distraemos en tantas cosas. Entonces, sí, la verdad que tenemos que concentrarnos en cuando Dios nos quiere hablar, ¿sí? Bueno, estamos contentos, felices. En la mesa de Jesús cuando sirvió la Santa Cena había 12 y 12 más que 12 en este lugar. ¿Cómo no voy a estar contenta? ¿Sí? Porque parece que éramos pocos, pero bueno, ¿ve? Si Jesús tenía 12, ¿quién es uno para tener más? Y más de 12 en este lugar. Y con la visita gloriosa de Adrián, que me llena todas las veces que lo veo, porque lo amo. Así que me hace tan feliz cada vez que lo veo. Esto es para que me invite más seguido a su casa. Hace unos asados. Bueno, vamos a tomar Santa Cena hoy día. Y usted sabe que una de las frases célebres de la Santa Cena es hacer memoria, ¿sí? Hacer memoria de mí para la Santa Cena. Es algo que el Señor pretendía, que dice que lo hiciéramos aun cuando son símbolos, que los símbolos se nos iban a ir aclarando a medida de que fuera pasando el tiempo, porque lo teníamos que hacer hasta que Él viniera, porque se nos iba a ir revelando estos símbolos y la memoria que íbamos a ir haciendo. Así que yo quiero hablarle de la memoria. Es imprescindible que podamos entender esto de la memoria, quiero profundizar en ello. Entonces quiero que miremos, porque fíjese que los seres humanos sufrimos por ahí de pérdidas temporales de memoria. Vio que a veces uno entra a la cocina y uno dice, ¿a qué venía? Son momentos, lagunas, en las que uno se olvida. Y eso le pasa al viejo, al joven, al niño, ¿sí? Le pasa a todo. Entonces yo quería mirar esto de las memorias, porque en algunos casos podríamos decir en la gente adulta, es más probable que se pierda la memoria, con el famoso alemán, ¿cómo se llama? Alzheimer. Quiero que lo mire del punto de vista espiritual. Sí, vamos a mirar del punto de vista espiritual, de que a veces, sí, muy grande o muy maduro se nos puede traer esta falta de memoria en cosas que Dios pretende que las tengamos presentes, sí, memoria. Pero también yo estaba mirando, cuando compartía el evangelista José Copa el otro día, él hablaba cuando Dios le dice a los jóvenes, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, ¿sí? Entonces quiere decir que esta tendencia a no hacer memoria o a olvidar ciertas cosas pueden ocurrir en distintos tiempos espirituales, ya sea cuando somos viejos espiritualmente, cuando somos jóvenes e incluso cuando somos niños. Entonces quiero que miremos esto de la memoria. ¿Sabe que yo estaba mirando? Fíjese, usted le habrá pasado, puesto de que acá estamos muchas personas que venimos de lejos, y usted habrá tenido gente amiga, gente muy cercana a usted, ¿sí? Aquellos con los que a lo mejor éramos uno, ¿no? Y de repente uno no es que los ha olvidado, quedaron lejos, y esa distancia hace no que nos olvidemos quién era Juancito. Imposible olvidar a los Juancitos. No es que uno se olvide, pero uno ya no lo tiene tan presente. ¿Y qué hace que uno no lo tenga tan presente y que lo haya borrado de la memoria presente? Es justamente la distancia. No es que uno haya querido olvidar a aquel ser querido con el que andaba todos los días y compartía todo un montón de cosas, sino que la distancia hizo que uno perdiera la memoria. Y no es que uno dice, no, ¿quién era Juancito? No,
pero ya no está presente en la memoria. Esto nos suele suceder espiritualmente. Cosas que se pierden por la distancia, por el tiempo. Y cuando se pierde eso, lo que se le suele llamar a eso es, por ejemplo, una muerte. Vuelvo a la idea de esa relación con Juancito, puse ese nombre, Sarita, como sea, ¿sí? Rosita. Esa relación es como que ha muerto. La distancia hizo de que esa relación muriera. La distancia hace que uno pierda la memoria permanente en esa persona. Sí la recuerda, pero no tiene un contacto permanente. Hay una pérdida de memoria. Pero lo que se pierde también es una relación. Hay una muerte en la relación. Entonces yo quiero hablarle de una memoria en la que puede producirse una muerte, pero estoy hablando de lo espiritual, ¿sí? Entonces quiero que me siga en esto. Por esto de acuérdate, joven, en los días de tu juventud, ¿sí? No vaya a ser de que muera una relación y pierdas la memoria de quién eras, para qué estabas, para qué te llamé, ¿sí? Quiero que lo relacionemos con la muerte, porque en la muerte, diría las Escrituras, hay una pérdida de memoria. Lo vamos a leer, José, vamos allá, vale. No se me adelanten nunca a poner versículos porque la gente se distrae, ¿vale? Siempre vayan junto con el predicador. Vamos allá. Dice, Eclesiastés 9:5, dice que los que viven saben que han de morir. ¿Sí? Está hablando de una muerte física, pero también tenemos que concentrarnos en una muerte espiritual. Los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Estamos hablando de la memoria. Una memoria puesta en olvido porque ¿qué pasó? Murió. Hay una muerte, por eso hay una memoria puesta en olvido. Entonces, lo que quiero es que examinemos, porque mayormente cuando hay una pérdida de memoria, donde Dios tiene que decir, haced memoria de mí, y hagan esto para que estén haciendo memoria, es porque puede haber de por medio una muerte espiritual. En una muerte espiritual, como en una muerte física, quiero que recuperemos dos cosas. Nada saben. Nada saben. Otra cosa que se pierde en esta muerte por la memoria es no tienen más. Usted sabe que el Señor tiene recompensa. Hay una paga según nuestras obras. Hay una paga por nuestras obras y hay un saber que necesitamos tener. Vamos creciendo en el saber. ¿Podemos detenernos en el saber? No podemos detenernos en el saber. Porque nos detendríamos no solo en saber más, nos detendríamos en la paga. Hay una paga según nuestras obras. Hay una recompensa según nuestras obras. Y eso termina en una pérdida a causa de la memoria. Y la memoria se pierde cuando hay una muerte de relación. ¿Me sigue? Espero que me siga. No se me pierda en el camino. Pongamos el verso 6. También, fíjese que se pierde junto con la memoria en esa muerte. Se pierde su amor, su odio y su envidia.
Su amor, su odio y su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Quiero que mire esto. En la muerte física hay cosas que dejarán de ser, sentimientos. Pero en la muerte espiritual también, estamos ya hablando de la memoria, en la muerte espiritual también hay esta escasez de cosas, ¿sí? Falta de amor, como falta de odio y falta de envidia. Quiero que reflexionen esto. Hay cosas que el Señor pretende que mueran en nuestras vidas, en nuestros sentimientos. Usted sabe que tenemos una tendencia al odio o a la envidia que tiene que morir en nosotros. Pero si mueren junto con el amor también, el problema es de que ha comenzado a haber una falta de memoria que me llevó a una muerte espiritual. Y qué bueno sería de que yo ya no odiara o no tuviera envidia. El problema es que también no tengo amor. Entonces lo que yo le quiero mostrar es de que no deja de ser malo del todo, aun cuando tengamos que pelearlo y pelearlo de por vida, de por vida. El de que tengamos cierto celo, cierta envidia o cierta, o cierto odio en ciertas cosas por las cosas espirituales. Son sentimientos a pelearlos, a batallarlos. Son sentimientos que son una batalla permanente. Pero quiero decirle una cosa, cuando se deja de tener envidia o este sentimiento a ciertos odios, algunas cosas que uno las encuentra que no son buenas, es probable que haya indiferencia. Es probable que haya indiferencia a las cosas espirituales, entonces es que ya no me importa. ¿Qué le estoy diciendo? ¿Que es bueno la envidia? No, lo que está diciendo es de que tengo una vida espiritual, que la estoy peleando con los sentimientos, porque la envidia no es buena, porque ningún sentimiento negativo es bueno, pero si no lo tengo y no lo he matado como tiene que ser, es probable que yo haya muerto espiritualmente y haya un alejamiento por falta de memoria. Fíjese, por ejemplo, en Jacob, cuando quería la primogenitura, uno dice, qué malos sentimientos tiene este muchacho. No sabía qué hacer para quedarse con la primogenitura de su hermano. Malos sentimientos, un montón de cosas para robarle la primogenitura al hermano. Pero fíjese, si bien Dios trabajó en los sentimientos de Jacob, a Dios le agradó más ese sentimiento de Jacob por las cosas espirituales que la indiferencia de un hermano, Esaú, que dijo, a mí no me importa eso, si querés tener. Puede que cuando a mí ya no me interesa algunos lugares, algunas situaciones o algunas cosas, yo esté perdiendo ya no solo envidia o sentimientos negativos como el odio, sino que también estoy perdiendo el amor por las cosas que Dios quería que amara. Tenemos que cuidar eso, porque hay una tendencia a la pérdida de memoria y la pérdida de memoria me trae a una muerte con estas funestas cosas. Ya no me interesa saber, ya no me interesa entender, pero eso también será una falta de paga, de recompensa a las obras que teníamos que hacer. Fíjese si leemos el verso 10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. A veces nos falta las fuerzas para hacer las cosas.
En realidad nosotros tenemos que ir cada vez a mayor fuerza. Y tenemos que ir a las fuerzas de Dios, porque eso es lo que se nos pide, que vayamos a tener fuerzas de Dios para hacer las cosas. Entonces no me canso y la peleo y la lucho hasta terminar. Pero si todavía no tengo las fuerzas de Dios, fíjese el consejo acá, hazlo según tus, pero no mengues. Hacelo con la fuerza que tenés, pero hacelo, porque si no lo haces con tus fuerzas, ¿a dónde vas? Muerte espiritual, Seol espiritual. Un Seol espiritual donde, ahí donde voy, ¿qué no hay? No estoy haciendo nada. No estoy trabajando, ahí no hay ciencia, ahí no hay sabiduría. Muerto espiritualmente. Y la obra preparadas de antemano que Dios tenía para mí, no las hago. Pérdida de memoria. Me llevan a una muerte espiritual. Pérdida de memoria. ¿Cómo dice Eclesiastés cuando le dice al joven? ¿Cómo se acuerda? José, ¿cómo dice? Acuérdate. ¿Cómo, Adela? Acuérdate de tu Creador. Fíjese que Dios es Padre, Dios es juez, Dios es Rey, pero también es Creador. ¿De qué me tengo que acordar cuando me dice acuérdate de tu Creador, no de tu papá? ¿Para qué me creó? No deja de ser mi padre. Pero si me dice que me acuerde de mi Creador, lo que me tengo que acordar es para qué me creó. Y acuérdate en tu juventud, antes de que vengan los días malos. Usted sabe que los días malos vienen. Vienen los días malos donde no tengo ganas. No tengo ganas de nada. Y volver a superarme para hacer las cosas es difícil. Se pierde la memoria. Acuérdate de tu Creador. No pierdas la memoria, porque a donde vas a parar ahí no solo no hay trabajo, no hay ciencia, no hay sabiduría y no hay paga. No hay paga. Dios nos dará según nuestras obras. Obras que Él preparó de antemano. Las tengo que saber. Si no las sé, perdí la memoria. ¿Sí? Tengo que recordarlas, me las tienen que recordar. Fíjese que este Seol se le llama al lugar de los muertos, el Seol. ¿Sí? Mire cómo miraría el Seol Job en el capítulo 17. Verso 13 dice, si yo espero, el Seol es mi casa. Haré mi cama en las tinieblas. Fíjese lo terrible de esperar. Lo dejo para mañana. Mañana empiezo, mañana lo hago, mañana me levanto, mañana comienzo. No me espere. Terminará siendo esa mi casa cuando en realidad Dios tiene otra casa. Mi cama en las tinieblas, usted sabe que las tinieblas son ignorancia. Dice, a la corrupción he dicho mi padre, eres tú. A los gusanos mi madre y mi hermana. Fíjese a qué le llama mi familia. Cuando el Señor Jesús dijo mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. ¿Sí? Los que hacen la voluntad de Dios son mi padre, mi madre, mis hermanos. Los que hacen la voluntad de Dios. Esa es mi casa. Ese es el lugar destinado por Dios para que yo alcance el plan divino. La pérdida de memoria es de que yo después llame una familia espiritual a cualquier cosa corruptible. Usted sabe que la familia espiritual, aun cuando no lo lleguemos a entender bien, para eso la memoria,
es eterna. Es una familia eterna. Estábamos en Él antes de que el mundo fuera. No puedo perder esa memoria. Son memorias que tengo que cuidarlas, guardarlas. Memorias que se me pueden perder y terminan cosas corruptibles, cosas que se pudren, preocupado en lo que dejará de ser. Y termina él diciendo, ¿dónde pues estará mi esperanza? Y mi esperanza, ¿quién la verá? Van a descender a las profundidades del Seol. Una muerte, tanto como física como la espiritual. Entonces, tener memoria. Fíjese que tenemos que entender que toda muerte, otra de las formas en que vamos a leer ahora la memoria, se la ve como una enfermedad. Una muerte es una enfermedad madurada. Usted sabe que todas las cosas comienzan a menos que tenga un accidente y usted choque contra alguna situación espiritual y muera. Pero si no, mayormente las muertes se suele dar como una enfermedad progresiva, donde después termina en muerte. ¿Sí? Miremos la memoria como una enfermedad. ¿Dónde íbamos ahí? El Salmo 77. Vamos, ahí tenemos la enfermedad y tenemos el remedio. Si hay una enfermedad, hay un remedio. Usted sabe que para eso murió Cristo, para sanar todas las enfermedades, de cualquier tipo que sea. Él sana todas mis enfermedades. Y no solo sana mis enfermedades, Él tiene poder para resucitar. Entonces, si localizamos de qué muerto, también me puede resucitar. ¿Sí? Pero fíjese, si la agarramos a tiempo como enfermedad, dice el salmista, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Entonces, hacer memoria es un ejercicio que traerá sanidad a la enfermedad. Es una enfermedad preguntarse lo que él, por ejemplo, se pregunta allá atrás, ¿dónde está Dios? ¿Dónde están sus maravillas? ¿Dónde está todo aquello que hacía? Aquello que... Yo que a veces tenemos un montón de cosas de hechos pasados, de lo que Dios hizo, o de cuántos éramos, o de cuánto íbamos, o de cuánto veníamos. A veces el quedarse pensando eso, nos olvidamos, ¿sí?, de que yo tengo que hacer memoria, por ejemplo, de la diestra del Altísimo. Hacer memoria de la diestra del Altísimo, ¿qué se le viene a usted, por ejemplo? La capacitación que me dieron los ministerios, para algo me capacitaron. La diestra del Altísimo para eso estuvo sobre mi vida. Capacitarme acuérdate, joven, ¿para qué fuiste creado? Acuérdate de la diestra del Altísimo, ese es un buen remedio para la enfermedad, porque esa es una enfermedad que padecemos todos. La enfermedad viene, ¿cómo la ataco? Primeramente, tengo que reconocer la enfermedad. Usted sabe que cuando decimos, no, yo no estoy enfermo, decir, me niego y no tomo remedio, porque me niego a estar enfermo. Es imprescindible reconocer enfermedad para tomar remedio. Porque si el médico me dice, usted es diabética, señor, ¿qué voy a hacer diabética yo? Y no tomo remedio, porque le voy a discutir a que estoy enfermo. A Dios no le podemos discutir. El médico aquí es Él. Si me dice que eso es una enfermedad, lo tengo que reconocer como una enfermedad, porque a la larga me va a llevar a la muerte.
Tengo que reconocer de que si me tengo que acordar de la diestra de Jehová o de la diestra del Altísimo, es de que me puso ministerios para que me capacitaran para la obra. Pero también puedo recordar de que la diestra del Altísimo es el lugar donde Él me pone. ¿Se acuerda cuando dice que me puso a su diestra hasta que ponga a todos los enemigos? Tengo que recordar que Él dice que nos pone a su diestra hasta que todo lo que es enemigo, y no son personas, todos los enemigos son sentimientos, situaciones y un montón de cosas que están en contra del llamado, en contra del propósito, en contra del destino, en contra de la esperanza que hay para nuestras vidas. No me puedo olvidar que estoy a la diestra, ni salirme de ese lugar hasta que Él ponga a todos mis enemigos debajo de mis pies. O sea, que yo pueda tener control, el gobierno sobre todo lo que es enemigo mío. Si yo puedo tener el control de todo lo que es enemigo mío, después podré ayudarlo a usted a tener control de todo lo que es enemigo suyo. Mayormente tenemos enemigos en común. Pero para eso hay que reconocer la enfermedad. Pérdida de memoria. Haré memoria. Me sigue, ¿verdad? Precede a la muerte, por eso tenemos que poder ver el resultado de cuando ya está en la muerte. Recuerde lo que dice Eclesiastés. Ahí no hay paga, ahí ya no hay más nada, ¿sí? Y se va perdiendo, no solo se pierde la envidia, problema es que se pierde el amor. Porque fantástico sería decir, yo ya no le tengo más envidia a ninguno. Claro, pero el asunto es que, ¿qué más perdí? Fíjese, Isaías 49:1, vamos a leer. La memoria. Tengo que alinearme con Dios en la memoria. Porque a veces nosotros hacemos memoria de lo malo, ¿vio? Siempre memoria, y siempre lo malo, nunca memoria nada bueno. Fíjese, alinearnos con Dios a la hora de la memoria. Porque dice, Isaías 49 dice, oídme costas y escuchad pueblos lejanos, Jehová me llamó desde el vientre de mi madre. Desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Me tengo que alinear con eso. ¿Desde cuándo me llamó? ¿Desde cuándo me llamó? Tengo que aprender a hacer memoria para atrás. ¿Desde cuándo? Algunos piensan de que fueron llamados desde el día que cruzaron la puerta. Isaías dice desde el vientre de mi madre. Pero Pablo dice desde antes de la fundación del mundo. Entonces, mientras más memoria hago, más podré poner mis enemigos. La memoria es importantísimo. Alinearme con Dios en la memoria. Porque en realidad Él me llamó en estas circunstancias y dice el verso 2, ¿para qué? Para preparar mi boca, ¿sí? Puso mi boca como una espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso como una saeta bruñida y me guardó en su aljaba, como una saeta para después de estar preparada lanzarme hacia donde Él quiere. Oídme costas, acosta, oídme Juan Acosta. Para después, como dice el verso 1, oídme pueblos lejanos. Usted sabe que ya en este tiempo ni siquiera se trata de subirse a un avión y llevar a pueblos lejanos lo que Dios quiere hacer conmigo y quiere hacer con los demás. Ya me pongo enfrente de una camarita y allí le hablo a los pueblos lejanos. ¿Sí? Pero tengo que alinearme con Dios en la memoria. Dios me llamó para preparar mi boca,
para que le hable a pueblos lejanos. La gente tiene que saber de la existencia de Dios, del amor de Dios, incluso en medio de todo lo que está pasando, poder llevar a la gente que pueda tener a Dios en su corazón y poder entender las cosas que está pasando. Si no hay sabiduría y no hay ciencia, no tendremos una respuesta para explicarle a la gente lo que está pasando. Pero primero la memoria la tengo que hacer yo. Hay un libro de memorias, Éxodo. Hay un libro, o sea, Dios tiene anotado estas cosas. No será un libro literal, pero es la forma en que nosotros entendemos las cosas. Las cosas están escritas, por así decir, y nosotros tenemos que entenderlos y alinearnos con Él para esto. Se lo dijo a Moisés y después se lo dijo a otros profetas más adelante. La primera vez que lo saca a relucir es con Moisés. Le dice, Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Haz un libro de memorias porque ahí vamos a escribir todas las cosas que hay que recordar. Una de las cosas que nos tenemos que poner en alineación con Dios es erradicar a Amalek. Amalek era un pueblo que dice que atacaba la retaguardia de Israel. Iba todo Israel como una columna, todos los fuertes adelante, los príncipes, todos adelante. Y atrás, los débiles, los niños, las mujeres iban atrás. Y Amalek se ensañaba con los de atrás. Y en ese libro tiene que escribirse que hay que erradicar a todo lo que va en contra de los débiles, niños, mujeres y todo lo que va atrás. Hay que erradicarlo. En eso me tengo que poner de acuerdo con Dios. Hay que erradicar eso. Son cosas con las que tenemos que ponernos de acuerdo con Dios. Dios está con nosotros para que erradiquemos eso. A escribir memorias. El libro vuelve a resurgir en el libro de Malaquías. Vuelve a resurgir el libro de las memorias. O sea que de generación a generación ha pasado y ha llegado hasta nuestros días, hasta el día del juicio llegó. Entonces vamos a verlo. Malaquías dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve. Escrito en el libro de las memorias. Escrito en el libro de las memorias de los que temen a Jehová y que le hablan a sus compañeros. Los que temen a Jehová, ¿qué podríamos decir? ¿Qué es lo que es el temor a Jehová? Es el principio de la sabiduría. O sea, no solo recuerdan, sino que van adquiriendo sabiduría para entender lo que es tener temor de Dios. Un Dios eterno, un Dios creador, un Dios que me creó con un fin. Y no solo se lo quedan para ellos, se lo dicen a sus compañeros. ¿Se lo está diciendo usted a su compañero? Hay que decirle a los compañeros. Todo eso va escrito en el libro
en el libro, porque dice en aquel día van a discernir entre el que sirve y el que no sirve. Fíjese que nosotros llamamos justo al que queremos llamar justo y malo al que queremos llamar malo. Pero fíjese cómo Dios hace una diferencia entre lo que para Él es justo o es malo. No mala persona, sino lo que es ser justo o que es malo. No mala persona. No está obrando de acuerdo a lo que fue creado. Él hace diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve y el que no. Y está escrito en el libro de las memorias. Fíjese cuando vuelve a relucir, después usted léase otros versículos, por ejemplo Daniel 7:10, pero fíjese en Apocalipsis 20:12. Y vamos a tomar la Santa Cena, vamos a cerrar acá y se acaba. En el día del juicio, como dice acá, pero nosotros tenemos que aprender a hacer juicio nosotros, entre nosotros, con la palabra de Dios tenemos que aprender a hacer juicio, ¿sí? Pablo lo dice, ¿sí? Dice, no juzguéis las cosas antes de tiempo, pero una vez que ustedes tienen conocimiento, juzgar no las personas. No se juzga a la gente. No se juzga a la gente. Se juzga las cosas, las obras. ¿Por qué? Porque si no tengo obras, no tendré paga. ¿Y usted sabe lo que es estar toda la vida para no cobrar nada? Qué feo trabajar y después no cobrar. Madre mía. Fíjese, acá vemos un juicio y que no, qué sé yo, qué es lo que nos imaginamos nosotros como esto, ¿no? El gran trono blanco y Dios abriendo los libros. Fíjese, mire un poquito esto. Dice, vi a los muertos, grandes y pequeños. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Pero fueron abiertos donde está el libro de las memorias. Donde la idea es de que yo lo abra a tiempo. ¿Por qué no lo voy a abrir a tiempo? ¿Por qué no lo voy a abrir a tiempo para juzgar la situación, mi situación? ¿Sabe que cuando se nos invita a tomar la Santa Cena nos dice que nos examinemos a nosotros mismos? ¿A qué me voy a dejar examinar por otros si yo me puedo examinar yo misma? Y me examino yo misma para no ser juzgado con los demás. Me examino a mí mismo porque tengo que examinarme si realmente estoy escribiendo bien el libro de las memorias. Si en estas memorias estoy alineado con Dios. Alineado con Dios es que yo peleé contra Amalek, que ataca la retaguardia siempre, los más débiles, las mujeres y los niños. Hay un trabajo para hacer. Hay un trabajo para hacer en cuanto a la memoria. Haced memoria. ¿Para qué fui creado? Haced memoria para qué murió Cristo. Cristo murió para que seamos sanados de todas las enfermedades. Si yo puedo recuperar esta enfermedad, si yo la puedo identificar, voy a encontrar la sanidad. La sanidad está para esto y lo que sea. Todo se puede sanar, para eso murió Cristo. Y justamente para que tengamos vida y vida en abundancia. Lo que ha muerto tiene que resucitar. Amén. Entonces, con esta intención yo quiero que vayamos a tomar la Santa Cena. Le voy a pedir a Anabel, Sergio, servimos la Santa Cena.
Vamos a servirla y vamos a tomarla pensando en esto. Sí, haga memoria. Haga memoria de Él. Haced esto en memoria de mí hasta que yo venga. Cada vez vamos a profundizar más en nuestras memorias de Él, de lo que Él hizo, para qué lo hizo, por qué lo hizo. ¿Sí? Vamos a orar. Distribúyalo. Y vamos a estar orando. Adela, ¿quieres hacer una oración por...? Ven. Vale. Espero que Padre amado, Dios eterno, te bendecimos, te damos gracias por este tiempo de memoria, por este tiempo en que nos esfuerzas a recordar que permanecer no siempre quiere decir pertenecer, pero el pertenecer al cuerpo de Cristo sí quiere decir ser el Cristo. Te agradecemos por este tiempo en que nos unimos realmente en este espíritu de paternidad, en este espíritu de unidad, para saber que hemos sido elegidos, que hemos sido determinados por tu palabra desde antes de la fundación del mundo. Te bendecimos y te damos gloria hasta la eternidad y desde esta eternidad que experimentamos, porque lo has hecho claro, porque lo has hecho vívido en cada uno de nosotros. Y aún aquellos que no están presentes, sí están perpetuos en nosotros, porque lo has determinado. Y aunque no quieran estar o no puedan estar, están, porque clamamos desde nuestro corazón el pertenecer al cuerpo de Cristo y responder como cuerpo de Cristo. Por eso, como muchas veces hemos dicho, por su sangre somos sanados. En esta vida de Cristo que experimentamos, sabemos que hay sanidad en la unidad del Cristo. Hay sanidad en cada uno de nosotros para llevar al mundo, para traer esa memoria en el mundo de un Cristo que murió y por su muerte hemos sido todos salvos. La gente no lo sabe y esa parte que nosotros hoy experimentamos por esa sabiduría es la que debemos llevar y la que llevamos a cada rincón de la tierra a través de nuestras palabras. Bendigo este tiempo, bendigo a cada uno de los presentes y de los ausentes también, y a aquellos que permanecen en la memoria por decisión y por determinación, permanecen en esa memoria de Cristo, están bendecidos, están equipados juntamente con nosotros para ir a por más. Amén. Como decía acá la diaconisa, los que estamos presentes y los que no están, son partes del cuerpo. Así que hoy celebramos por ellos y hacemos memoria de ellos. Y hacemos memoria, Señor, del pacto con tu sangre. Señor, una sangre que fue derramada como un cordero antes de la fundación del mundo. Padre, y hoy hacemos memoria de que esa sangre fue derramada por muchos. Y hoy, Señor, en esta hora la bebemos no solo por nosotros y por aquellos a los que nuestra mente puede hacer memoria, sino por aquellos a los que haces memoria tú. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Por tu memoria, Señor. Amén. Gracias, Rey.